Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas, por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel, mujer de nadie, porque no tienes dueño, mujer, frente a la vida tú estás de pie. Muy bien, vamos a continuar. Charlábamos recién en el corte con Patricia de algunas anécdotas que tenemos porque nosotros nos conocemos de antes. Ahora hacía muchos años que no nos veíamos, sí, pero circunstancialmente en algunas oportunidades nos visitamos. Ellos iban de vacaciones a Junín y pasaban por casa. Y yo recordaba las mezclas de comidas que hacía Nico, que nos llamaba mucho la atención porque por ahí comía chisitos con banana o, como vos decías, mortadela con dulce de leche, ¿no? Sí, sí. Era común esto, sí, y ustedes se los permitían, ¿por qué? Porque necesitaba comer, necesitaba ir conociendo nuevos gustos, los sabores de la comida, porque había usado muchísimo tiempo sonda nasogástrica. Claro. Y entonces él comía muy poco, ingería muy poco o muy poca comida o la básica, por ejemplo, me dice siempre, me hacías esos postrecitos con la leche de él. Claro. Que yo decía, sí, horribles, pero el tipo se los tenía que comer con algo, que le mandaba cereales o le mandaba... Y entonces le permitíamos que, bueno, que él fuera probando a ver qué encontraba que le gustara. Claro, necesitaba sentir sabores, sí, que antes no había sentido, claro, nunca. Sí. Bueno, y de paso sumaba calorías, sí, sí, y algunas otras cuestiones, ¿no? Está muy bien. Bueno, te propongo arranquemos de los 18 años porque vos lo marcaste hace un ratito como un punto de inflexión ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué empezó a pasar a partir de los 18? No, logramos esa internación domiciliaria que fue importante porque el estar en casa era más cómodo, a pesar de que la doctora me dijo, Pato, ¿sabes en qué te estás metiendo? Tenés que levantar a las 5 de la mañana, tenés que pasar la medicación, tenés que esperar que venga el kinesiólogo, esperar que venga. Solamente ella me decía, en el ratito que él descansa, vos te vas a caminar. Yo vivo cerca de la costa del río, entonces me dice, te vas a dar una vuelta en bicicleta, te vas a caminar. Dice, trata de despejarte, esto te va a agotar. Bueno, las primeras fueron difíciles porque es como que te pones las anteojeras y te olvidas del resto. Y como iba poca gente a casa, lo de Mati quedaba muy metido. Pero de hecho quedó muy metido hasta hace muy poco tiempo. Entonces como que uno le sigue dando a la vida sin darle permiso a los duelos de vivirlos como se tienen que vivir. Uno va aprendiendo eso con el tiempo. Yo tenía quienes... mi psicóloga me iba a ver a mi casa. Verónica... O sea, vos casi no te movías de al lado de Nico. Porque entré con cuestiones de pánico, no quería salir, qué sé yo. Y Verónica me atendía en casa. Bueno, a los 9 meses que Mati muere, yo hago un infarto de nervio óptico. Ahí también dije, bueno, no puedo dejar mi vida, tengo que seguir viviendo yo, tengo que ver qué hago para estar bien. Claro, porque digamos que vos vivías para. Sí. Habías dejado... Sí. Todo. Sí. Todo. Sí. Bueno, ya estaba con mi compañero nuevo, el Popo, que me bancó en un montón de cosas y en esto, ¿no? De no tener ganas de nada y decir, ¿cómo seguís? Porque no le encontrás sentido a la vida. Simplemente era querer que Nico esté bien, que era lo que me quedaba, claro, es lo que tengo y es lo y Facu, acompañar a Facu, que empezaba la escuela, empezó jardín, la escuela, entonces había que acompañarlo.
Pero en eso uno se va también, vas quedando de costadito porque te olvidás. Pasó el tiempo, Nico conoce a Yeli, que es su compañera, como a los 20. Sí, porque me dijeron que hace 15 años que están juntos. Conoce a Yeli, termina su carrera de enfermero. Qué bárbaro. A los 18 también tuvo una charla que fue unos días antes que Mati muriera. Vinieron médicos de La Plata, del Sor Ludovica, y nos citaron a 3 familias que los chicos, más o menos de las mismas edades, podían entrar a lo que era la vida de trasplante, ¿no? De proyectarse a un trasplante. Nico preguntó, ¿y qué probabilidades de vida me das? Es muy difícil hablar de eso, Nico, dice, porque no tenemos la bola de cristal, pero en ese momento estaban hablando de 3 a 5 años. De una vida un poquito más normal si el trasplante funcionaba. Funcionaba. ¿Y qué tengo que hacer? Tenés que irte a vivir a Buenos Aires. Dijo, me voy, hasta luego, te veo en casa, mamá. Habíamos ido con Popo, habíamos ido los 3. Nos quedamos mirando. No, cuando yo, no, dejar todo acá. Yo quiero terminar de estudiar, me quiero recibir. Y irme y dejar todo. ¿Y cuánto le faltaba, por ejemplo, para recibirse? Ese año se recibió. Ajá. Sí. Pero decía, dejar todo por ese tiempo. Claro, 3 años no era para él una expectativa de vida válida. No. Para semejante riesgo, ¿no? Sí, además, bueno, lo que significaba irse a vivir a Buenos Aires. Bueno, pasó el tiempo, porque conoce a Yeli, seguíamos con las internaciones domiciliarias y se entera de unas hermanas cordobesas que a una de ellas le hacen un trasplante en Brasil. Su mamá le había dado una porción de pulmón y un tío. Entonces dice, vos me das un pedacito, la Yeli me da otro pedacito y yo me puedo trasplantar. Cuando le cuento a la doctora, llega Dina y le cuenta y dice, ¿qué película está viendo? No, dice, eso es imposible, acá no se hace. También son las condiciones de cada uno, de cómo estaba esa nena, de qué necesitaba. Claro. Pero si Nico está pensando en un trasplante, dice, lo charlamos. Pongámoslo en la lista. Claro, nunca habíamos charlado de un trasplante. No teníamos ni idea lo que significaba y cuáles eran los pasos y el proceso que había que hacer. Pero él dijo que sí. Entonces se hicieron todos los papeles con la Fundación Favaloro. Allá llegamos, se hace primero un chequeo completo que te entregan casi al mes, no te lo dan enseguida. Teníamos que esperar si era, en ese momento que te decían si era apto. Claro. Bueno, sale apto Nicolás para trasplante, pero no empezaba. Empezábamos ahí, pero no era que ya lo iban a trasplantar. Claro. Había que cumplir un periodo de control que pide el INCUCAI de 1 año, que cada 3 meses te tenés que ir a Buenos Aires a los controles. Y si él demostraba que iba a ser, se me fue la palabra, que él iba a sostener el tratamiento. Constante. Claro, cómo iba, cómo hacía el tratamiento acá, porque Dina se lo explicó claro. Son 2 enfermedades paralelas. Vas a seguir siendo un fibroquístico y vas a ser un trasplantado. Claro, 2 cuidados vas a tener que tener. Había que aceptar eso. Y Nico, creo que lo sabemos, ¿no? Que cuando los pacientes son crónicos desde pequeño, con una enfermedad crónica, tienen esta aceptación al tratamiento, que un paciente adulto no lo tiene. Como decías vos, tomamos una pastillita por algo que nos pase y al 3er, 4º día dejamos todo. Claro, pero él tenía incorporado como algo más de su vida el tratamiento. Claro. Era normal. Sí. Bueno, pasó el año, estás apto, podés entrar a los operativos.
pero para el operativo vos en 3 horas tenés que estar en Buenos Aires. Otra vez con instituto, con la obra social, otra pelea, porque yo les decía, ¿cuántas veces nuestros aviones no salen de acá de Neuquén? Hubo justo el episodio del volcán con la ceniza, claro. pero, o si hay una tormenta que se demora el avión, le digo, mi hijo pierde una oportunidad y yo cuelgo alguna. Hemos tenido muchísimas peleas, hemos tenido que presentar recursos de amparo, en este momento estamos con una medida cautelar con el instituto, pero lo hemos logrado. Y yo les decía a las mamás, tiene que quedar como precedente. Nicolás no vivió en un hotel, porque yo les planteé, yo busco un alquiler, me hago cargo de lo que sea, porque había mes de depósito, mes de alquiler, la garantía, me hice cargo de todo. Ustedes, al mes que yo estoy viviendo en ese departamento, me pagan lo que creen que corresponde. Todo un año así, al año siguiente nos pagaron como correspondía el alquiler. Estuvimos todo ese año pagándonos lo que ellos creían que podía hacer. No importaba, pero ya Nico estaba instalado en un departamento. Claro. Pudimos irnos los 3, que era otra de las cuestiones que nos pidieron. Yo no me podía ir sola con él. Claro. Porque si a mí me pasaba algo, además, teníamos que contar con otra persona. Tenés que tener un tiempo X de descanso, claro, de poder salir, o sea, hacer un poquito de vida. Sí, ¿no? Es que yo además todavía trabajaba. Había presentado todos mis papeles en el Consejo de Educación para que me trasladaran a la casa de Neuquén. Cosa que también costó muchísimo por cambios de gestión política y hasta que a punto de quedarme con la mitad del sueldo, me llaman de salud ocupacional y alguien de Casa de Gobierno, que no sé quién es porque lo hizo todo Popo acá en Neuquén y yo en Buenos Aires, me dicen, tenés que darle un lugar a esta señora. Necesita trabajar. Yo no me podía quedar con la mitad de mi sueldo. Claro. Bueno, estuvimos en ese... Ahora, qué barbaridad cuando uno se entera, ¿no?, de estas historias, porque la verdad que el Estado malgasta tanto dinero, se pagan tantos sueldos ñoquis, porque hay que decirlo, sí, que en situaciones como la tuya, pero tan fácilmente demostrable, claro, que te saquen la mitad del sueldo, la verdad que no tiene mucha explicación, ¿no? Y además el desgaste que te ocasiona. Sí. Porque yo iba y ponía la carita al director general del Instituto de Casa de Neuquén, pidiéndole, dice, pero la tiene que trasladar el Consejo Provincial. Bueno, hago la gestión para que cuando voy que le digo, ya está, no tengo lugar acá. ¿Viste? Cuando vos decís... Me estás tomando el pelo. Y no estoy acá de vacaciones. Claro. Estoy con un hijo que está esperando un trasplante, que no sé cómo va a terminar todo esto. Bueno, pasaron casi 3 años que Nico ni siquiera participó de un operativo. Sí hay una página en Incucay que se llama El Sintra, donde vos entrás con un número, el número de él que tenía como un código, donde vos sabías que habían aparecido pulmones, pero por distintas situaciones no llegaban a Nicolás. Después, en una charla que tuvimos con la gente del Incucay, al ser B negativo como es Nico, me dice el 30% de la población es B negativo. Mira. Entonces, cada vez se achicaba más la brecha de poder conseguir un pulmón para él. De hecho, terminamos porque es la mamá de y yo internado. Pero claro, es que... Termina internado en Favaloro, todas sus internaciones fueron allí, y había un chico de Entre Ríos, pero él sí estaba en terapia intensiva ya con una emergencia nacional, y el pulmón que llega le corresponde. Va a él. Estos entre chiste y chiste decía, me cardió el pulmón. Este chico no fue a Jardín de los Andes, a Jardín de Infantes, dice. Me podría haber dado un lóbulo para él y un lóbulo. ¿Viste estos chistes morbosos que hacen? Sí. Se conocieron, compartimos muchísimo con esa mamá.
que de hecho se vuelve a Entre Ríos y me decía, te vas a olvidar de avisarme el día que tenga el trasplante Nico. No, no me voy a olvidar, le digo, yo te voy a llamar. Y ella llegó a acompañarnos la noche que entra Nico, que empieza 12 del mediodía más o menos, una llamada que atiende él. Venía del centro de vida, él iba a Kinesio. Mochila de oxígeno ya. Había tenido una semana antes una internación con una neumonía muy mal había estado. Tuvieron que ponerle otra máscara para que durmiera, si no bajaba uno de los valores en laboratorio, entraba a terapia esa noche. Y me dijo, ya estoy cansada. Le digo, bueno, habla con el médico que vos quieras, a ver cómo seguimos. Era el doctor Bertolotti. Lo llamó, dice, mira Nico, hemos trasplantado a gente en mejores condiciones que las tuyas y no han superado el trasplante. Y hemos trasplantado a gente en peores condiciones que las tuyas y hoy viven. Yo lo único que te pido, un cachito más de paciencia. Ya te vas de alta, te dieron bien los valores, no te tuvimos que pasar a terapia. Volvé, dice, espera un poquito más. Bueno, esa mañana de 27 de junio llaman, atiende él. Sí, dice, hoy me siento bien, dice, estuve internado, tuve una neumonía, pero hoy estoy bien. Ajá, bueno, sí. ¿Quién te habla? No, me están llamando del Incuca y parece que hay un par de pulmones para mí. Justo el Popo hablando con un amigo y casi que se le escapa. No digas nada, le decía yo, porque había que esperar. Claro. Pasan muchas cosas hasta que él entra. No, claro. Dice, no, tengo que esperar que dentro de media hora o una hora me llamen de nuevo. Anda a bañarte. Dice estemos listos. Sí, preparábamos el bolso, inmediatamente le prendo una velita a Mati y él dice que se estaba bañando y estaba convencido que sus pulmones iban a ser para él, porque nunca lo habían llamado. Claro. Y bueno, nos fuimos los cuatro, uno se fue caminando porque no entrábamos en el taxi, él firma todos sus papeles, entra a la guardia, que en la guardia hacen muchos estudios, hay que hacer análisis, y sale el médico para que firme yo el consentimiento, explicándome que entran los dos, el paciente y los pulmones, que al pulmón hay que hacerle otro estudio más, que si no está bien, Nicolás salía sin esos pulmones. Claro. Digo, estos pulmones son de Nicolás, y firmé. 6:30 de la tarde entró a quirófano y salió a las 6:30 de la mañana. Esa noche terrible, Pato, ¿no? ¿Cómo se pasa? No, las más largas creo que viví en mi vida, que además yo siempre decía, cuando Nico lo tengan que trasplantar voy a estar sola, con Shelly. Claro. Shelly, incondicional, mi nuera, la amo porque siempre, con el vasito, llevándole el vasito cuando Nicolás tenía que estar. Y yo me había hecho amigos de ciclistas. Yo andaba en bicicleta en Buenos Aires porque era mi cable a tierra. Tu escape, claro. Si Nico estaba bien, bueno, sábado a bicicletear, domingo a bicicletear. Empezaron a llegar todos los chicos del grupo de bicicleta, la mamá de Entre Ríos, otra amiga que se quedó, Vivi, toda la noche conmigo. Justo había otro amigo de San Lorenzo que se quedó con nosotros toda la noche. Shelly terminando sus trabajos de facultad porque estaba estudiando. Pero era la noche además que había muerto Mati. 9 años más atrás, ya habían pasado 9 años. La misma fecha. Era la misma fecha. Cuando sale del trasplante Nico, que nos llama el médico, le pregunto, ¿cuándo tenemos que celebrar la nueva vida de Nico? Al 28. Claro. Ajá. Yo al año siguiente celebraba el año de trasplante de Nico y los 10 años
De Mati. de Mati, que estaba ahí. Y Estuvo sí. ahí. Lo acompañó, le digo, es tu ángel. Fue tu ángel toda Mirá, la mirá vida. que hay que tener casualidades en la vida, Claro. ¿no? Fue Impresionante. tu ángel, le digo, estuvo siempre al lado tuyo. Y esa noche le digo, si los Me milagros haces emocionar existen, a mí. si a mí me tienen que decir, me hablan de los milagros, sí, existen los milagros. Y Nico a las menos de 48 horas ya estaba en una habitación. Yo recuerdo, Pato, que hicimos una nota para el canal Sí. con Nico en la sala, o sea, ya en la sala internado. En una habitación. Y creo que habló él también, ¿no? Me Sí. parece. Hay que Sí, buscar no en recuerdo YouTube. bien, sé que yo tuve muchas charlas, una de ellas con vos, no recuerdo. Celebró sus 28 internados. Yo tengo la Sí. imagen de verlo acostado en la Sí, cama. sí, puede Así haber que sí, creo que fue sido. O fue a los ahí días inmediatamente sí. casi, ¿no? En cuanto él pudo, digamos. Sí. Tuvo una recuperación muy rápida. Y en el primer control, a los 15 días, Nico, te tenés que hacer una placa urgente. Ay, ¿qué pasó? Estoy haciendo rechazo. Dice, El susto que es lo de primero que todos, aparece, ¿no? Claro. No, Nico, dice, hacete todo lo que te mando a hacer ahora y nos encontramos de nuevo acá. Entonces, mientras que yo hacía unos papeles, él iba a hacerse los estudios y nos desencontramos y el médico me dice, ya se tiene que quedar internado. No, para mí dije, pasó algo. No. El lóbulo izquierdo era un poquito más chiquito y se queda como prendido, enganchado, no se desarrolla. Pero él enmudeció hasta que pasó el médico de nuevo, que además no había cama, que lo internan en pediatría porque todo era urgente. Le dice, Doc, estoy haciendo rechazo. No, Nico, tenemos todavía el dibujo guardado porque le explica con un dibujo lo que había. Un tajito te van a hacer. Claro. No era un tajito, era un tajo grande, 2 drenajes de nuevo. Y ahí hubieron otras complicaciones porque bueno, ya era una cirugía que son complejas más. Otra cirugía más, hubo algunas cuestiones que él le afectaron en los riñones, tuvo algunos problemitas más. Pero salió de eso y bueno, hasta hace 2 años que veníamos muy bien. ¿Cuántos años pasaron del trasplante? Ya lleva 8 años trasplantado. Ya lleva 8. Sí. Bien. ¿Y qué pasó hace 2? Hace 2 terminaba el mundial y él se fue a control, como va todos los años, cada 3 meses, que también fue una pelea con instituto porque le dijeron, señor, usted puede ir una vez al año. Yo no recuerdo la plata que se gastó, que no me interesa, porque la salud de mi hijo no tiene precio, para hacer ese trasplante. Todo lo que vivimos nosotros para llegar, y lo que vivió Nicolás para llegar a ese trasplante, que le dijeron que no tenía posibilidades de ir a un control. Sí, una locura. Cuando no tenemos médicos en Neuquén que puedan hacer un control de un adulto fibroquístico, que es el primero y el único en Neuquén. No hay un paciente fibroquístico trasplantado en Neuquén. Patricia, aunque hubiera en Neuquén, si él necesita ir a Neuquén, a Buenos Aires, lo inconcebible es que una obra social como instituto te diga, podés ir una vez por año. Sí. Como si fuera de vacaciones. Quiero ir Claro. al cine, quiero ir a ver un partido de fútbol, entonces, bueno, elegí uno al año y te lo pagamos. Claro. Es inconcebible. Hablábamos de la causística, porque Favaloro, el equipo médico de Favaloro, hoy lo sigue el doctor Rosés, tienen, sí, qué cantidad de pacientes tendrán y de trasplantes que hacen todos los años y de pacientes fibroquísticos. Entonces, sus tratamientos ya son muy específicos y que además dice, si te cambio una medicación, necesito que vivas acá. Claro. Si Necesita querés un que control utilicemos, permanente. hay una medicación que se podría utilizar, pero que le dice, mira, no cambiaría mucho, pero sí necesito que estés acá. Claro. Y Nicolás no quiere volver a Buenos Aires, él va y me dice, conseguí el turno para el miércoles, jueves o jueves, viernes,
lamentablemente el médico atiende los lunes o el viernes, que sí, 4 días sí o sí tiene que estar. Pero él sale del departamento, va a Favaloro, hace los estudios, nada más. Y de ahí vuelve. Se ve con un solo amigo que tiene trasplantado, que con él visitaron a Pipo. Bueno, Pipo Lirio, otro trasplantado famoso de la provincia. Sí. Sí, se siguieron los controles cada 3 meses. En ese momento cuando, creo que era en el año 22 que terminó, que fue el Mundial. El Mundial. Claro, termina el Mundial y dice, dice el médico que me tengo que hacer una biopsia, que hay un valor que no está bien. Se habían ido en el auto y con Shelly. Shelly tiene muy poquitos días. Le digo, quédate, me voy yo, Shelly que se venga. No, está terminando el Mundial, acá se para todo, viene la fiesta, voy a estar hasta el año que viene acá. Ya le dije al médico, el 2 o 3 de enero estoy acá. Él hizo todo eso, el 2 o 3 de enero estábamos ahí, con tal más suerte que cuando hacen laboratorio, Nicolás da compatible para COVID. No sabemos cómo, cuándo. Cuando hablamos con el médico, puede ser una de las causas o que a los 5 años el 50% de los trasplantados hacen rechazo. Y Nicolás se queda con un 40% de capacidad respiratoria. Fue abrupto también. 6 de enero fue esas cosas que nosotros lo sabíamos que podía pasar, pero no estás preparado. No. Él no lo tomó mal, hablaron con el médico, le explicó cómo podía ser, cómo podía seguir su vida, que podía tener otra recaída como la que tuvo abrupta, o con el cambio de medicación podía estar muchos años, o que se podía llegar a hablar de un retrasplante. Bueno, Nico ya lleva más de 2 con el tratamiento nuevo, ha tenido bastantes inconvenientes. El año pasado a punto de entrar a diálisis, se cambia la medicación de nuevo, vuelven a funcionar los riñones. Este año empezó con un linfedema, que su sistema linfático de cintura para abajo está afectado, tiene una acumulación de líquido que ahora están esperando una medicación nueva y así va. Dice, discúlpame que esto es prueba y error, pero no tenemos otra alternativa. Todos los pacientes reaccionan distinto. Entonces, en el caso de él, hay que ver qué va a pasar con esta nueva medicación. Hace 2 años largos que está manteniendo este 40% de capacidad respiratoria y que ya charlamos y que un retrasplante no lo acepta. No lo quiere. No, y lo entendí charlando con Dina. Dice, vos recordás todo lo que viviste, todo lo que vivieron. Claro, lo que vivió él, ¿no? Porque Sobre todo porque vos ponés el apoyo, el estar, en dejar tu vida de lado, en dedicársela a él, pero él pone el cuerpo, ¿no? Además. Sí. Entonces, llega un momento que, claro, es entendible el cansancio, ¿no? Sí, entendible y aceptable su postura. Ya es un adulto, siempre fue un adulto desde que él decide tener su trasplante y hoy con más razón. Y en esta etapa, Pato, para ir cerrando, porque la verdad que hemos hablado de tus hijos, pero atrás de esa historia estás vos sosteniendo, ¿no? Por eso yo hablo de mujeres valientes, porque si no, si vos no hubieras estado ahí, Nico tampoco estaría. En esta nueva etapa, donde se vuelve a pensar en un retrasplante que él se niega y demás, ¿volvieron a hablar de expectativa de vida, de años? No, porque depende todo de su tratamiento, depende de todo cómo esté él. Nos cuidamos todo esto de vacunarnos, de cuando estaba viviendo en casa, de que si venía alguien que no tuviera nada, que no esté enfermo, que no tenga él, ir a reuniones con mucha gente es muy raro porque, claro, en las reuniones nadie se da cuenta. Y creemos que pasó esto, lo del COVID, por eso, porque
él se liberaba. Se relajó y se olvidó. Tuvo 5 años que salimos a andar en bicicleta, que hicimos ascensos de montaña, que hemos hecho... Había recuperado su capacidad respiratoria. Y tenía más que yo, que termino siendo una asmática, y él se reía porque me dice, mira, tengo más que vos. Tenía una vida totalmente normal, que de hecho la sigue teniendo, con muchos cuidados, como siempre los tuvo, muy atento si él va a una guardia o te dice que le duele algo, es que realmente le duele. Claro. Nunca se agarró de su enfermedad, nunca... él siempre con buen ánimo, siguiendo para adelante, proyectándose hoy en su casa, con su compañera. Claro, bueno, esto es todo una muestra de su optimismo también. Y yo hablo de vos como mujer valiente, tendría que sumarla a Shelly, porque también ser la pareja de alguien que tiene una patología así significa mucho, ¿no? También vivir con miedo, vivir con cuidados, vivir de una manera quizás diferente, aunque para él sea inconscientemente haga una vida normal, pero el que está al lado siempre está mirando, ¿no es cierto? Siempre está cuidando que no haya un exceso. Lo que pasa es que nos creemos también que tenemos la vida comprada, que podemos hacer muchas cosas, y yo creo que cuando te pasan cosas así, que mi hijo se muere de muerte súbita y que Nico siempre agarradito de un hilo, la vida es hoy. Aprendés a disfrutar el hoy. Hoy puedo. Como le dije hace unos días a mi mamá que nos fuimos, y le digo, mamá, hoy estoy bien, hoy Nico está bien, hoy vos estás bien, porque mi mamá ya es grande. Necesito irme, necesitamos irnos con el Pop unos días a descansar, a hacer algo más, pero porque todo está más o menos en orden. Claro. Siempre estás pendiente de que si Nico necesita, si mi mamá necesita, si el otro necesita. Y el vivir el hoy te permite esto de todo lo que nos pasó, aprender, que bueno, te lo digo hoy así, pero tuve terapia más de 20 años, he hecho biodecodificación, he hecho todo lo alternativo que podía parecer para fortalecer. Hasta que una kinesióloga osteópata me dice un día que llego doblada con una hernia de disco. Si no te conociera, empezaría por otro lado. Pero vos ni siquiera te diste el permiso de hacer el duelo de tu hijo. Claro. Y era verdad. Tenías un peso que te doblaba. Sí. Claro. El cuerpo habla totalmente. Lo que no podés decir te sale por algún lado, ¿no? Así que, bueno, este es el mensaje final, me parece, Pato, es se puede. Sí. Cuesta mucho, pero uno saca fuerzas, no se sabe de dónde, pero se puede. Y esto, valorar hasta lo más mínimo y paso a paso, ¿no? Día a día, disfrutarlo. Sí. Sí, de hecho, bueno, sigo andando en bicicleta, subiendo montañitas y haciendo cosas que te gustan y que quizás te privaste antes. Sí, yo llego de Buenos Aires y en mi mente tenía el Lanín. Claro. Me preparé 8 meses para subir el Lanín y cuando estaba ahí arriba dije, miro el lago, Mati nos había pedido que trajéramos sus cenizas al lago, al Huecho. Te llevó. Y Mati y Nico que me decía, algún día lo vamos a hacer, mamá. Bueno, intentamos hacer, lo poco que pudimos hacer, lo hicimos y lo disfrutamos. Ya ahora a esta altura no puede, pero él siempre acompañando. Y cuando hablamos de fuerzas que vos me decís, también tengo una mamá que ha podido sostener mucho, mi familia, mi hermano, y uno mira también sus abuelos, ¿no? Claro. Mirás más atrás. Es una cadena. Es una cadena de gente. Es una cadena de fortalezas. Que yo sé que de algún lado te van sosteniendo y que uno aprende a que están los demás y que están los otros que te pueden acompañar. Que a veces cuesta también aceptar. Digan, ¿necesitas algo? No. Claro, sí, no, cuesta. Yo puedo. Pero a la vez te enseña a ser solidario, ¿no? Sí. Porque también ayudás a alguien que sabes que está pasando medianamente por lo mismo. Empatizar.
Totalmente. Bueno, Pato, quiero que le mandes un abrazo muy grande a Nico. A Yeli no la conozco, pero me imagino tiene un valor inmenso. Ojalá que siga todo bien, que esa medicación siga dando resultado y puedan disfrutar todos de muchos años de buena vida. Sí. Vos sobre todo. Los años que sean, pero que sean los que sean buenos y bueno, ir recuperando, no sé si se puede recuperar, creo que no. Pero esto de disfrutar día a día todo lo que se puede compensa un poquito, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco un montón. Esta charla creo que no hace falta agregar mucho más. Nuestra audiencia la va a saber valorar y va a poder reconocer en vos otra mujer valiente. Gracias. Gracias por su compañía en esta noche. Nos vemos la semana que viene. Mujer que no te rindes, mujer que va adelante, la mujer que resiste mientras el cuerpo aguante, que frente a las caídas puede vencer los miedos, te lames las heridas y a empezar todo de nuevo, de par en par las puertas, por si aparece un sueño, de par en par y alerta los ojos y la piel, mujer de nadie, porque no tienes dueño, mujer, frente a la vida tú estás de pie.